Bien, en esta segunda parte del programa tenemos la participación del abogado constitucionalista Alberto Borea, a quien le agradecemos estar conectado ya con nosotros. Pero, doctor Borea, antes que le pueda dar la bienvenida, comenzar la entrevista, yo quiero recoger un poco la información que publica el día de hoy el diario El Comercio, que accedió a este documento del equipo especial de lucha contra el poder, de corrupción contra el poder, de 170 páginas, según menciona la información, y en la que no solamente se grafica hechos de corrupción que se habrían dado en Cajamarca, en Chota, en Anguía, sino que también lo mismo se habría perpetrado, según la colaboración, la confesión sincera de este empresario Hugo Espino, también se habría dado en Chachapoyas. Y lo más grave de esto es que surgió con la intermediación o participación, coordinación directa de la primera dama Lilia Paredes. En coordinación, ella directamente con sus hermanos, quienes han sido los que le entregaron el dinero para que puedan dar el montaje de la empresa que estaba construyendo o levantando información técnica allí en Anguía en el proceso de construcción de agua y saneamiento. Esta situación se vuelve cada vez más grave contra el presidente de la República, Pedro Castillo, porque no solamente son dichos, sino además pruebas que van presentando en el camino y que la Fiscalía va corroborando. Y ante esta situación, al gobierno del presidente Pedro Castillo, doctor Borea, ahora sí le quiero dar la bienvenida, termina soltando el día de ayer, antes del plazo previsto, Antauro Malatazo. Yo le quiero pedir su opinión, más que jurídica, su opinión política. ¿Qué le parece estas movidas que en este momento se vienen dando? Bueno, mira, Pedro, o sea, desde el punto de vista de la excarcelación de Antauro Humala cometió un delito muy grave. Sin embargo, aún el delito más grave, digamos, tiene lugar al proceso de redención de pena. El problema es que no se ha discutido bien o no se ha debatido bien respecto a si un delito de secuestro tiene espacio para una, digamos, disminución de pena, porque se ha entendido que el delito de secuestro es sumamente grave. No solamente es el tema de la pérdida de la libertad, sino adicionalmente el tema del secuestro. Pero más allá de eso, porque ese es un tema que no lo vamos a poder, digamos, revertir en este momento, no creo que haya una posibilidad de revertir eso. Creo que lo que hay que hacer de inmediato es empezar a confrontar las tesis equivocadas desde una perspectiva muy firme de este personaje que sale cometiendo otro delito, que es la apología del delito. Es decir, él sale y dice lo que me siento orgulloso de haber cometido el delito, o sea, me siento orgulloso de haber matado 4 policías, me siento orgulloso de haber tratado de destrozar el sistema democrático peruano, me siento orgulloso de yo querer hacer las cosas como me da la gana por la fuerza. Eso es un delito. Es decir, sale de la prisión y en vez de ejercer la prisión sobre él digamos, Una reflexión. recapacitación o, digamos, llevarlo a una recapacitación, aún darse cuenta de los graves errores que comete y que ha cometido, entonces sigue adelante con eso. Y en consecuencia, una persona que es pertinaz, que es terca, que es, digamos, reincidente en cometer el delito de violencia, esta vez no solamente la violencia verbal, sino además mandando a las personas a que ellos, digamos, puedan tomar este mismo camino, porque si este ciudadano se siente orgulloso y los otros dicen que lo admiran a él, entonces lo que pueden hacer es seguir su senda. Y ahí es ahí donde ahorita mismo el fiscal tendría que llamarlo y volver a decirle muy bien eso, pero los que ejercen política tienen que poner los puntos sobre las IES. O sea, porque Ollanta Humala no solo es violento, sino es violento para una causa mala, para una Antauro. causa pésima, para llevar el país hacia el comunismo, para llevar al país al enfrentamiento, para llevar al país a una confrontación entre peruanos de una forma de ser y peruanos de otra forma de ser, de quienes él dice que son la raza cobriza, como decía su padre, y eventualmente, digamos, el resto de peruanos que podemos ser chinos, negros, mestizos, blancos, no tan, en fin, de distintos colores. Y eso no quiere decir que nosotros seamos menos peruanos,
ni que merezcamos, por cierto, la muerte que él le dio a los policías en Andahuay. En esa situación, yo lo quiero así pedir su opinión técnica en ese sentido. Hay dos normas, según se menciona, para no confundir a la población con los números de la ley, esta ley, tal ley. Hay dos normas. Una que menciona que sí, del 2006, que sí podría ser redimido en la pena en los delitos por secuestro. Y hay otra ley que menciona que no podría ser en el delito de secuestro. Se menciona, doctor Borea, una derogación tácita de la ley anterior donde se precisa que quien ha cumplido condena, quien viene cumpliendo condena por secuestro, sí puede ser redimido con la pena por el tema de estudios, el tema de trabajo. Y la otra norma no precisa, no da esa posibilidad de quien ha secuestrado, está cumpliendo condena, de que pueda ser sujeto de una redención de pena. ¿Cómo aplicar la ley en esta coyuntura? Porque entiendo que esos problemas también, o esos vacíos, o esa contradicción de las leyes, la tiene el ministro de Justicia, Félix Chero. Y a mí me genera mucha preocupación que el ministro lo primero que diga es, bueno, ya no hay nada que hacer, se ha cumplido con los términos técnicos, el INPE ha dado su opinión y no hay nada que hacer. ¿Puede caber ese criterio? Bueno, de que puede caber ese criterio, ha cabido ese criterio. O sea, no cabe duda de que puede y ha podido caber ese criterio. Chero lo ha asumido. El tema es si eso desde el punto de vista legal es correcto, porque hay un tema eventualmente de aplicación de las leyes en el tiempo, que cuando viene en el caso del derecho penal una norma que es más favorable a la persona que ha sido juzgada, en este caso a quien ha sido liberado ayer, digamos, una ley posterior no puede dejar de lado, digamos, esa circunstancia porque efectivamente, digamos, se aplica un principio fundamental que es la irretroactividad de las normas. Y por eso te digo, más que entrar en esa discusión, he visto varias opiniones, alguna de ellas, por ejemplo, de un buen penalista que es Carlos Caro. Lo importante es, digamos, entrar en el tema político, es decir, lo que sucede en el Perú es que en los últimos años no hemos querido confrontar al comunismo, ni hemos querido confrontar al terrorismo como debe de confrontársele. Por cierto, todo eso a partir del complejo que hubo en el sistema político después de la caída de Fujimori, o de la huida más bien de Fujimori, en donde, digamos, la gente estaba un poco, digamos, y con justa razón, la gente de ese sector estaba, por cierto, acomplejada por todo el daño que le habían hecho al país durante los 8 años en que Fujimori se hizo del poder junto con sus aliados. Y entonces no confrontaron abiertamente, sino dieron por hecho que el Perú ya había llegado a una suerte de fin de la historia, para hablar en los términos de Fukuyama, en los cuales ya nunca más íbamos a tener que debatir estos temas, porque había sido tan evidente el daño que el terrorismo le había causado al Perú, que los peruanos no íbamos a tener ni siquiera ganas de volver a discutir acerca de si nos enrumbábamos o no por un camino violentista. Pero ya ves tú cómo las cosas tienen que permanentemente trabajarse sobre digamos, el imaginario de la población, porque efectivamente quienes estuvieron en el año 92 en adelante, 92 ahora son 30 años. O sea, una persona que tiene hoy 48 años, o cualquiera que tiene hoy menos de 48 años, estoy seguro que la gran mayoría de tus televidentes, digamos, tenían menos de 48 años cuando sucedió estas cosas. Ni siquiera, digamos, era ciudadano en ese instante. En consecuencia, tú tienes que continuar con esa prédica y dar alternativas a esta monserga comunista de destrozar prácticamente las instituciones y de acabar con la libertad de las personas, y de pretender que lo que ellos hacen es la igualdad, cuando no es la igualdad precisamente lo que caracteriza a un gobierno de tipo comunista o filocomunista. Ponte tú el caso de Maduro. En el caso de Maduro, tú tienes en Venezuela un grupo que se ha hecho riquísimo en el poder, y otro grupo que no tiene ni para comer y tiene que salir de su propio país. Entonces, esa tarea se ha negligido en los últimos 30 años en el Perú,
los partidos se han sumado, digamos, lamentablemente los partidos que tenían alguna concepción ideológica se han sumado al silencio, a la tranquilidad, al estarse quietos, y eso ha dado como término que hoy día este tema vuelva a estar en debate. Bueno, hay que entrar al debate, pues, a ver que venga Humala, vamos a discutir, vamos a debatir. Y en el tema de violencia que se podría generar con Humala, esto no termina siendo solamente un hecho que él podría representar. Solamente recordemos algo que yo vengo indicando en los últimos días, cómo es que Palacio de Gobierno, Patio de Honor, se convirtió casi como un espacio de mitin populachero, politiquero del presidente Pedro Castillo, en la que terminas usando las gestas sociales, como la llama, defendiendo los sindicatos, y Aníbal Torres, dentro de Palacio de Gobierno, diciendo a los dirigentes sociales que lleve cada uno 50 más, así hacen arrodillar a los golpistas para una nueva constitución. Esos términos, Aníbal Torres, ¿no simbolizan también apología a la violencia? Por supuesto, ya lo creo, naturalmente. Lo que ha hecho Torres es eso. No tiene que confundirse, por otro lado, Pedro, sin embargo, una lucha sindical justa con el aprovechamiento del tema sindical por parte de este régimen, ¿no es verdad? Porque, por ejemplo, es muy importante la lucha de los maestros por no dejarse arrebatar un instrumento que ellos crearon, que es la derrama magisterial, y que, sin embargo, ha sido motivo de ataque por parte del gobierno de Castillo. Entonces, lo que ha hecho Torres, cuando habla de arrodillar, de que traigan, de que van ¿quién se arrodilla? ¿Tú te arrodillas o ante Dios o se arrodillan, por ejemplo, las personas que ustedes han visto y que todos nosotros hemos visto en las cámaras de televisión cuando son obligados a punta de bayoneta o con un fusil en la cabeza a arrodillarse porque los van a ejecutar, como pasó en la época del nazismo, como pasó en la época del estalinismo o como pasó, digamos, en distintos episodios históricos donde a la gente a la que van a matar le exigen que se arrodille? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Torres? Que quienes van a seguir su camino, aquellos 50 por supuestamente pueblo que van a llegar a la capital, van a hacer que el resto de peruanos se arrodille. Yo me arrodillo ante Dios, nada más. O sea, ante Dios por mi voluntad. Y si es contra mi voluntad, bueno, me arrodillarán por las armas. Entonces es el ejercicio de la fuerza coactiva. Y en eso, por ejemplo, en este Congreso, de gente que tampoco se preparó para la política, es decir, como pasó en el caso de Pedro Castillo. Claro, Castillo es como quien dice el non plus ultra, el no más allá, ¿no es verdad?, de la impreparación y de la incapacidad. Pero muchos de esos que están en el Congreso tampoco se prepararon jamás, y por eso ves unas intervenciones verdaderamente lamentables también en el Congreso, unidos a un reglamento interno del Congreso, a una forma de hacer debate que no ayuda a que el Perú pueda tomar conciencia y pueda dirigirse hacia una meta. Sobre eso vamos a trabajar en la Unidad Democrática del Centro, es decir, sobre empezar a dar alternativas, porque ya vemos que quienes eventualmente están en el lugar donde debía recapacitarse y hacerse las leyes, tampoco se hace. Justamente usted me acaba de adelantar la siguiente pregunta que le quería plantear. ¿Cómo cambiar esa situación en el país políticamente, entendiendo que los actores actuales, quienes están en el Congreso, no dan la talla? Son una vergüenza total. La forma vehemente como se expresan públicamente sobre Aníbal Torres termina siendo una nimiedad, una timidez, un acto timorato total cuando Aníbal Torres se ve y le dice en su cara que no está mintiendo, que no mientan, que son mentirosos y que él nunca convocó una situación de violencia en el país. Y todo se termina finalmente intimidando frente a Aníbal Torres. Necesitamos una clase política a la altura de las circunstancias que necesita y merece el país. Y usted nos ha adelantado un poco sobre el tema de Unidad Democrática de Centro. Cuéntenos un poco sobre este proyecto político. Bueno, mira, un previo, Pedro. En el Perú no hay clase política hace 30 años o más. Es decir, Fujimori en realidad exilió, desapareció del poder a la clase política, y quienes estaban haciendo política en ese momento partidariamente se acomplejaron. Es decir, el APRA, el PPC, en fin, el propio Acción Popular, se quedaron callados durante mucho tiempo y tuvo que venir una institución de la sociedad civil que creamos con César Rodríguez Rabanal, con Fernando de la Flor, con Ángel Delgado y conmigo,
y con Julio Kotler, que levantó la posibilidad de hacer política en grande y de formar gente en la política en el Perú, que fue el Foro Democrático. El Foro Democrático tuvo el coraje para enfrentar a la dictadura, cosa que no tuvieron los partidos. Pero luego ha sido peor todavía, porque cuando vino la reaparición del sistema democrático, vino sobre los propios fundamentos que había establecido, uno, la dictadura, y dos, sobre la imposibilidad prácticamente generada en las opiniones públicas de no entrar en la política de determinaciones doctrinarias, sino simplemente hacerlo muy pragmático. Y lo hicieron tan pragmático que tienen ahora en toda la estructura del poder gente que fue muy pragmática para sí misma, pero no muy pragmática para resolver los problemas de la comunidad. Entonces hay que volver a eso. Y nosotros pensamos que es necesario hacer lo que se llama un gran frente de centro, un centro de salvación nacional. Y nosotros estamos contribuyendo, y yo invito a los oyentes de Vez Cable a que nos escriban a contacto.unidece@gmail.com para que efectivamente puedan, digamos, ayudarnos a conformar un tipo de organización. Y nosotros hemos convocado, y el otro día hemos tenido en el local del partido, a 4 elementos fundamentales, o a 5 o 6 elementos fundamentales que pueden ser el inicio de este, ya no solamente llamamiento teórico a todos, a que todos nos unamos, sí, pero todos nos unamos bajo mi bandera, por si acaso, ¿eh? No, si tú eres el líder, entonces yo ya no voy a ese frente que has convocado. Nosotros en Unidad Democrática de Centro hemos convocado y hemos tenido y les hemos planteado la necesidad de que empiecen a hacer sus giras, empiecen a viajar, empecemos a darle organicidad a este tema, y todos ellos han consentido, que es el caso de Fernando Sillonis, que es el caso de Carlos Añaños, que es el caso de Carlos Neuhaus, todos ellos grandes realizadores, que es el caso de Raúl Castro, gente o el caso de Ángel Delgado, gente que efectivamente están en distintas posiciones del espectro político, no obstante, no están en ninguno de los extremos, ni en el extremo del tremendo egoísmo del mercantilismo liberal, no es verdad, y tremendamente preñado de egoísmo, ni tampoco en el extremo del comunismo y del totalitarismo. Vamos a estar a la expectativa de lo que pueda significar esta unidad democrática de centro para una futura coyuntura electoral en nuestro país, que en esa situación, como estamos atravesando, se puede dar honestamente en cualquier momento. Doctor Alberto Borea, muchas gracias por la conversación, por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias a ti, Pedro. Una última cuestión. Contacto.unidece, @gmail.com. Si quieren estar en este esfuerzo que estamos haciendo por el Perú, vengan, amigos de Vez Cable, escríbanos ahí y nosotros de inmediato les vamos a contestar. Muy gentil, Pedro, como siempre, a ti, a Aquiles, a todo el equipo de Vez Cable, por la posibilidad de conversar con ustedes, y que Dios nos bendiga en este día santo. Gracias, doctor Alberto Borea. Bendiciones también para usted. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder.